clasificación de los documentos contables. Se puede clasificar de dos maneras. Primera, desde el punto de vista de quien recibe o emite la documentación. Los comprobantes pueden ser comprobantes externos, que son aquellos que son emitidos fuera de la empresa y luego recibidos y conservados por la misma. Estos pueden ser, como se ve, las facturas de compra, los recibos de pago efectuado, entre otros. O también pueden ser comprobantes internos, que son aquellos emitidos por la misma empresa, que pueden luego ser entregados a terceros o circular dentro de la misma empresa. Estos pueden ser facturas de venta o recibos por cobranza, presupuesto, vale, entre otros. Otra forma de clasificación son desde el punto de vista de si la documentación se registra o se archiva. Aquí pueden ser simplemente documentos que se archivan, así como la orden de compra, la nota de venta, o documentos que se archivan y generan registración. Nuevamente, la factura, la nota de débito o de crédito, ticket, entre otros. No son solamente los documentos comerciales los que se registran, también los instrumentos públicos y privados o cualquier comprobante que sea respaldo de una registración contable debe ser registrado. Y están obligados a emitir documentos comerciales quienes realizan comercialización de muebles, quienes comercializan o prestan servicio, o quienes se dedican a la locación de bienes. Otros tipos de documentos son la nota de pedido compra, que es un documento mediante el cual una persona o empresa formula un pedido de compra a un comerciante. Nota de, remito, remito, que es un comprobante para ejecutar la entrega o remisión de los bienes vendidos. O sea, en la persona que recibe estos bienes deja en constancia que está satisfecho con los bienes y con ello queda concretado el derecho del vendedor a cobrar y del comprador a pagar el monto requerido. Ticket, que se emite por operaciones de contado, mientras que la factura es una relación escrita que el vendedor entrega al comprador detallando las mercancías que le ha vendido, entre otros datos como la cantidad, la naturaleza, el precio que es lo importante, y otras condiciones de venta. A diferencia de el ticket, la factura puede ser emitida por operaciones de contado o cuenta corriente, mientras el ticket solo puede ser emitido por operaciones de contado y por máquina registradora, consola fiscal. Y por último, el cheque, que simplemente es una orden de pago pura y simple librada contra un banco en el cual el librador, o sea, el que escribe el cheque, el que entrega el cheque, tiene fondos depositados en aquel banco y a su orden y autorización para girar en descubierto. Como queda dicho, el cheque es una orden de pago, no una promesa de pago. Una promesa de pago sería un pagaré, entonces se deduce que debe ejecutarse por el banco y la presentación del documento con las modalidades y particularidades establecidas para cada tipo de cheque. Eso sería todo, Alison. Ya. Bueno, voy a mostrarle para complementar este tema, lo que al principio le había mostrado, los comprobantes de egreso, de ingreso y de traspaso. ¿Ya? Entonces, deje de compartir la pantalla para que yo le pueda mostrar eso. Un momentito.
Ahí podemos ver el comprobante de egreso, es donde va adjunto todos los documentos de respaldo que comentó el compañero. Por ejemplo, esto trata de un pago a una empresa por compra de productos, ¿no? Entonces, este comprobante tiene que estar, tiene que ser una numeración correlativa de los prenumerados, de los preimpresos. O sea, este comprobante es preimpreso. Hay otro comprobante que emite el sistema, igual que a este, ¿no? Entonces, este preimpreso que va junto al comprobante del sistema que tiene la misma información, está la fecha, el usuario quien ha impreso el documento. Lo importante aquí es indicar, como es un comprobante de egreso, significa salida de dinero. Entonces, aquí tiene que, dice a quién se está pagando, ¿no? Aquí el nombre de la empresa al cual se está pagando. Aquí va en literal y numérico, ¿no? Entonces, aquí estamos diciendo que al señor tanto le esté pagando este importe. El concepto de pago, en este caso la glosa, aquí indica el motivo por el cual se está pagando, ¿sí? Y dice además adjunto los documentos que está respaldando esta operación. Entonces aquí iría lo que se llama documento de respaldo, que indicó el compañero, que puso el compañero, donde se dijo que es el respaldo de la transacción realizada. Si no hubiera esa documentación de respaldo, no habría la constancia de la transacción. Entonces, para que exista la constancia de la transacción, tiene que haber un documento que respalde. Los documentos de respaldo van a depender de la cuantía de la operación, del tipo de empresa, ¿no? Entonces, va a variar en función a eso. Aquí tenemos la parte contable, ¿no? Netamente contable, el debe y el haber. Y en la parte de abajo están las firmas autorizadas del contador, del jefe de administración, y aquí de la parte ejecutiva, ¿no? Entonces, este comprobante de pago, a este comprobante de pago estará adjunto todos los documentos de respaldo. Por ejemplo, lo que les decía, esto es lo que sale del sistema, ¿no? Este comprobante es igual al anterior, pero con la diferencia que esto sale del sistema. Y también tiene que estar la firma autorizada. Luego, aquí viene una carta del jefe de suministro indicando que ya está toda la documentación preparada para efectuar el pago por la compra de los productos que estamos indicando. Antes de eso está la orden de compra. La orden de compra que también se elabora por toda compra de bienes y servicios. Como dice acá, orden de compra, bienes y servicios. Siempre tiene una prenumeración, la fecha. Aquí tiene que indicar a quién vamos a pagar, ¿no? A la empresa que vamos a pagar. Y aquí el detalle de lo que estamos comprando, ¿no? El importe. Y la firma correspondiente. En base a este documento se elabora esta carta y el pago correspondiente, ¿no? El principal respaldo para este pago es esta orden de compra. Y a esta orden de compra, antes de eso, seguramente se generó, en este caso, está el comprobante de entrega. Entonces, una vez que se pague, se recepcione el producto, se hará la entrega a otra instancia que lo van a utilizar. Entonces, en la misma empresa se tiene un comprobante de entrega y se entrega a donde se va a utilizar estos productos. Esto es netamente presupuesto, ¿no? En entidades públicas como la universidad, la alcaldía, la gobernación, se maneja en base a presupuesto.
Y aquí también un informe de presupuesto, y aquí está el pedido, ¿no? Para comprar ese producto tiene que haber un pedido, o sea, alguien que lo necesite. En este caso, viene de la biblioteca, donde está pidiendo todo estos productos. Entonces, esta carta es el inicio para hacer todo el trámite hasta emitir el comprobante de pago. Aquí hay una cotización previa, ¿no? Es el NIP de la empresa que vamos a pagar. Entonces, cuando se recaba esta cotización, ya adjunto va el NIP de la empresa, ¿no? Entonces, esta cotización va adjunto al pedido, ¿no? Y aquí es donde ya autoriza, en este caso al decano, que se compre, y se hace el presupuesto, se hace la orden de compra y se hace el pago correspondiente con el comprobante. Aquí se indica el número de cheque, el beneficiario, en este caso es el mismo, ¿no? Entonces, una vez que el beneficiario recoja el cheque, entrega el producto, ya se recibe la factura correspondiente y va a formar parte de la documentación de respaldo de este pago. Ya entonces, todos los documentos que el compañero indicó, la parte conceptual, es para se adjunta a este comprobante para respaldar la operación. Esta documentación que se adjunta, como les decía, va a depender de la cuantía de la compra, del tipo de compra y también de la empresa que estamos comprando. Entonces, esto va a variar en función a lo que estamos indicando. Luego de este comprobante, pero antes quisiera que me comenten si se está entendiendo que los documentos de respaldo es efectivamente eso, o sea, respaldan cada transacción. En este caso, la transacción es la compra de estos productos. ¿Ya? Entonces, para hacer esa compra se han generado varios documentos. Hasta aquí hemos visto, estos es interno, esto es interno, 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 interno. Solamente esto sería externo, ¿no? Esto se cotizó de un proveedor. Esto es el documento de respaldo externo. También el NIC es externo. Entonces, todo lo demás va a ser interno, excepto cuando se pague, se va a recabar la factura. Entonces, esa factura también va a ser externa. Entonces, quisiera saber si está entendido hasta este punto de lo que trata los documentos de respaldo. Sí, Listen. Sí, sí, se ha entendido. Tengo una pregunta, a ver, ¿por qué es necesario tantos documentos de respaldo? En las entidades públicas hay procedimientos que la norma exige, ya en la entidad pública. De repente en las privadas sea menor la cantidad de documentos. O sea, la cantidad de alguna manera asegura que la transacción es transparente, ¿no? O sea, como usted ha visto, hay varios que intervienen en la transacción. Entonces, de esa manera se puede verificar que toda la transacción ha sido realizada conforme a normas, ¿no? Entonces, eso, como digo, va a depender de la empresa para que existan más o menos documentos. Yo le explico para complementar un poquito más. Por ejemplo, este pago lo está firmando el contador, el jefe administrativo, y en este caso el decano. Entonces, para que se pague, para que se compre esto, tiene que haber alguien que lo solicite. O sea, el jefe administrativo, así por su cuenta, a no ser que sea una necesidad de su oficina, no puede hacer ninguna compra. Tiene que haber alguien que lo solicite. En este caso,
alguien que solicita es, en este caso, la biblioteca, ¿no? Esto sí o sí tiene que haber, alguien que lo pida. Tiene que haber la cotización, ¿no? Una cotización que está juntando el que pide, ¿no? Para tener referencia de lo que vale lo que está pidiendo. Luego viene este informe de presupuesto. En el caso de entidades públicas, sí o sí tiene que haber presupuesto para cualquier compra. Entonces, esto tiene que haber también. Esto tiene presupuesto. Luego, este comprobante se emite para que cuando llegue el producto se haga entrega. En este caso, se va a entregar a la biblioteca y aquí firmará dando su conformidad, ¿no? Y luego también se hace esta orden de compra que se entrega una copia al proveedor para indicarle que le estamos comprando estos productos, ¿no? Y ya luego es del sistema estos reportes que viene a ser igual al comprobante de pago. Y este comprobante de pago, que es el final de la transacción, me está indicando que ya se está pagando, está el número de cheque, por lo tanto el producto tiene que ingresar a la empresa, ¿no? O sea, es una lógica que se tiene que cumplir para, como dice los nombres, para respaldar esta transacción. De repente esta transacción es sencilla por monto, pero hay otras que son más elevados, por lo tanto se tiene que cuidar y documentar debidamente. ¿Algún comentario? Licenciado, disculpe, los recibos también serían documentos de respaldo, ¿no? Exacto. Todos los documentos que demuestren la transacción, que respalden la transacción, ¿no? Dependiendo del tipo de transacción también. Ya, licenciado. Otra consulta. Y luego del comprobante de egreso es donde más se generan los documentos de respaldo. O sea que la salida de dinero de la empresa, de la institución, es donde se pone más atención, porque no se olviden que siempre hay comentarios a veces de mala fe, donde dicen que hacen la plata. Entonces, estos comprobantes dicen que se ha hecho la plata, ¿no? Entonces, aquí dice se pagó, se compró, a dónde fue. Entonces, todo lo que aconteció en la transacción está adjunto a este comprobante. El otro comprobante es el de ingreso, ¿no? También en las empresas, en las entidades, sean públicas o privadas, se elaboran este comprobante de ingreso para cuando entra dinero a la empresa. Lo mismo, tiene una numeración prenumerada. Esto está intervenido por un notario de fe pública para evitar falsificaciones. Y aquí está toda la información del número del sistema, la fecha, el usuario que imprimió, y aquí dice ingresos por, ¿no? Entonces, el motivo por el cual está ingresando dinero. Si fuera una empresa particular, sería aquí el nombre del cliente, ¿no? Cuánto está ingresando en literal y cuánto está ingresando numéricamente aquí, ¿no? Y en esta parte se anota la glosa donde se indica el motivo por el cual está ingresando este dinero, ¿sí? El concepto. Y aquí tenemos la parte contable, el debe y el haber, ¿no? Entonces, cuando se elabora este comprobante, ya el sistema lo registra contablemente. Antes esto era manual. Se tenía que registrar en los libros contables manualmente. Ahora, en el mismo momento, cuando entra el dinero, ya se está registrando contablemente
en el sistema, ¿no? Entra a caja o a banco y el motivo por el cual estamos recibiendo. Lo mismo las firmas autorizadas. Si en estas firmas este documento no es válido, ¿ya? Y adjunto a esto también va a ir los documentos de respaldo. Este documento lo emite el sistema. Es idéntico a este otro que está aquí. No sé lo que solamente esto es preimpreso, ¿no? En cambio, esto es del sistema. Tienen la misma información. Aquí hay un cuadro donde se detallan los recibos, el número de recibos, los montos, donde se resumen el dinero que está ingresando. Debidamente firmado. Aquí hay una carta donde indica que se está mandando toda esta factura, este dinero que se depositó al banco para que se registre en el sistema, ¿no? Entonces, esta carta lleva junto este cuadro los recibos con los cuales se hace el comprobante de ingreso, ¿no? Generalmente el ingreso no tiene muchas complicaciones por cuanto el ingreso es por venta de bienes y servicios en la empresa privada, ¿no? Entonces, quizá habrá la salida de almacén en una empresa privada. Luego los remitos que también se comentó, todo eso van a ir a formar parte del comprobante de ingreso. O sea, cualquier documento, sea externo o interno, que avalen esta transacción tiene que ir adjunto, ¿ya? Para que el que lo vea, el que lo revise, sepa el motivo por el cual está ingresando dinero y el monto, ¿no? Este monto también tiene que estar respaldado por los recibos o por las facturas. Ahí, compañero, ¿tienen alguna consulta? Cuando ingresa dinero a la empresa, se hace ese documento. Queda todo entendido, licenciado. Muy bien. Entonces, vamos a ver el último comprobante. Sería el de diario o de traspaso. Este comprobante de contabilidad sirve para hacer movimientos presupuestarios si es una empresa pública, hacer ajustes también en una empresa privada, donde no amerite salida ni entrada de dinero. ¿Ya? En este comprobante no tiene que haber salida ni entrada de dinero. Para la entrada tenemos el comprobante de ingreso, para la salida tenemos el comprobante de egreso. Por lo tanto, este tercer comprobante solamente para un movimiento contable interno. Tiene el número correlativo, el sello del notario, los datos del documento, la fecha, número. Este es del sistema, que el motivo, y acá la glosa, el motivo por el cual se está haciendo este movimiento contable. Lo mismo tiene documento que respalde. Aquí tenemos, por ejemplo, este documento lo emite el sistema, es idéntico a este de aquí. Solamente que esto es prenumerado, lo hace una imprenta. En cambio, esto es una que emite el sistema, ¿no? Podría ser suficiente con este comprobante, ¿no? Porque quita toda la información que está aquí. Pero por fines de imagen o se hace este otro que viene a ser lo mismo que este comprobante, ¿ya? Entonces, si usted ve la diferencia
es más que todo de imagen, ¿verdad? Esto está con letras bonitas, impresa, está bien detalladito. En cambio aquí es más del sistema, tiene la misma información, pero no se ve tan presentable como el otro. Entonces todo el sistema, aquí está un traspaso presupuestario, y aquí quien lo solicita. Entonces, cualquier movimiento contable tiene que ver quién lo solicita, el motivo, ¿no? Para que se emita este comprobante de diario, ¿no? En realidad, toda transacción, toda operación, tiene que haber, como se dice, como estamos indicando ahora, documentos que respalden dicha transacción, ¿ya? Entonces, aquí también ya hemos visto, hay documentos que respalden para que se haga este comprobante. El por qué se tiene que llevar el sello es por mandato de la ley, ¿ya? La ley indica de que este tipo de documentos tienen que estar intervenida por un notario de pública antes de que se utilice, ¿ya? Antiguamente habían los libros de contabilidad, igual esos libros tenían sello en cada hoja, y al final decía un acta donde decía que el libro tiene tantas páginas, del 1 al 100, por ejemplo, ¿no? El notario lo certificaba esa cantidad de hojas, y en cada hoja se le ponía el sello. Eso con la finalidad de que no sea cambiada una hoja, no sea adulterada. Entonces siempre se cuida la veracidad de la información contable, ¿no? Porque siempre en cada momento, en cada periodo, siempre hubo la falsificación o el querer borrar, corregir, o sea, para que eso no suceda. Entonces cada hoja está con el sello de un notario para que esto no sea adulterado, no sea corregido, no sea cambiado. Más adelante van a ver eso en el tema de la siguiente posición, donde se indica por mandato de la ley que esto tiene que ser así. ¿Algunas consultas, jóvenes, respecto al tema? El comprobante de diario, ¿podría explicarlo como un resumen? Disculpe, licenciado. Ya. Tenemos tres comprobantes, ¿no? El comprobante de egreso, que se elabora para cuando hay salida de dinero de la empresa. La salida de dinero de la empresa puede ser por pago o compra. Cuando ingresa dinero por venta, por ejemplo, de mercadería, se utiliza el comprobante de ingreso. Ahora, el tercer comprobante que usted me pregunta, el comprobante de contabilidad o comprobante de diario, es para hacer operaciones contables internas que no signifiquen salida ni entrada de dinero. Por ejemplo, en el tema de la empresa pública, traspaso presupuestario de una partida a otra se hace en un comprobante de diario. Ese movimiento no significa entrada ni salida de dinero, ¿ya? Entonces, cualquier movimiento contable que se necesite en el sistema contable se hace en un comprobante de diario, ¿no? ¿Por qué? Porque esa operación, esa transacción no amerita ni entrada ni salida de dinero. Gracias, licenciado, ya quedó todo claro. Muy bien, me alegra. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Al grupo expositor debía pedir un poquito de trabajo más para este tema, que me adjunten imágenes de los documentos, ¿ya? De los documentos principales, por ejemplo, de la factura, que sea una factura que se maneja en Bolivia, ¿no? Luego, una letra de cambio que se maneje en Bolivia, un pagaré, ¿ya? Entonces, esos documentos yo quisiera que el grupo expositor amplíe con esa información, ¿de acuerdo?
Disculpe, licenciado, el resumen, ¿cuándo sería el plazo? ¿Hasta cuándo sería? Hasta mañana a esta hora, ¿ya? Todos los grupos, excepto el que expuso, tienen que presentar el resumen de la exposición. Ahora, también lo pueden hacer en forma individual, no hay problema, pero también lo pueden hacer en grupo, como ya tienen conformado, entonces pueden hacerlo en grupo o de manera individual, el resumen de esta exposición. La entrega hasta mañana a esta hora. Perfecto. ¿Se lo mandamos por WhatsApp, por privado, el documento? Sí, por WhatsApp al privado. Ya, listo. Licenciado, ¿cuándo va a pasar los nombres del siguiente grupo? Mañana voy a pasar el siguiente grupo, en lo posible los demás grupos, para que ya tengan más tiempo para preparar el tema, ¿ya? Entonces, mañana pasaré en la mañana, o si puedo más tarde, el siguiente grupo para que me pongan el siguiente tema. Ya, licenciado. Gracias. Gracias. Bueno, jóvenes, un placer haber estado con ustedes. Los espero el día miércoles. Yo los voy a invitar, mediante, como siempre estamos haciendo, el link para que ustedes puedan conectarse. ¿De acuerdo? Ya, De acuerdo, licenciado. gracias. Sí, licenciado. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Pero